una mujer vio su propia muerte 3 días antes de que ocurriera. Un hombre despertó con marcas de manos en su cuerpo. Vivía completamente solo. Alguien recibió una llamada de un familiar muerto hace 5 años. Una familia revisó las cámaras de seguridad de su casa y se mudaron esa misma noche. Una niña jugaba cada noche con alguien que sus padres nunca pudieron ver. Y al final, la historia del espejo, algo que nunca debió ser invocado. Estas no son leyendas, son testimonios reales de México, Estados Unidos y Argentina. Personas como tú que vivieron lo inexplicable. Todo comienza con Daniela. Descubrió que en su nuevo departamento no era la única habitante. Apaga las luces. Ponte los audífonos. Comencemos. Daniela tenía 26 años cuando finalmente logró independizarse. Después de meses buscando, encontró un departamento en la Ciudad de México que parecía perfecto. Segundo piso, bien iluminado, cerca del trabajo. El precio era increíblemente bajo para la zona, pero el casero le explicó que la dueña anterior se había mudado de urgencia al extranjero. Ella no hizo más preguntas. Los primeros días fueron normales. Daniela decoró el lugar con sus propias cosas. Colocó plantas en las ventanas. Llenó la cocina con sus utensilios favoritos. Se sentía feliz, libre, independiente por primera vez en su vida. Pero había algo extraño que notó desde el principio. Cada mañana, al despertar, encontraba la puerta del baño entreabierta. Siempre, sin excepción. Al inicio, pensó que era descuido suyo. Quizás no la cerraba bien antes de dormir. Así que comenzó a verificar cada noche. Incluso llegó a poner una silla contra la puerta para asegurarse. Pero a la mañana siguiente, la silla estaba a un lado y la puerta entreabierta. Todo cambió una noche de jueves. Daniela se despertó pasadas las 3 de la madrugada. No sabía por qué. Simplemente abrió los ojos en medio de la oscuridad absoluta de su habitación. Y entonces lo escuchó. Pasos, pasos suaves, lentos, deliberados. Venían del pasillo, justo afuera de su habitación. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó completamente inmóvil bajo las sábanas, con los ojos abiertos en la oscuridad, rogando haber imaginado todo. Pero los pasos continuaron y se detuvieron frente a su puerta. Daniela no durmió el resto de esa noche. Al amanecer, revisó cada rincón del departamento. Las ventanas estaban cerradas con seguro. La puerta principal tenía doble cerradura. No había señales de que alguien hubiera entrado. Intentó convencerse de que eran los vecinos, o las tuberías, o su imaginación jugándole una mala pasada por el estrés de la mudanza. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las noches siguientes empeoraron. Los pasos se volvieron constantes, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo, como si alguien caminara por el pasillo, ida y vuelta, una y otra vez. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que comenzó a suceder en el baño. Una noche, Daniela se levantó para tomar agua. Al pasar frente al baño, notó que la luz estaba encendida. Ella jamás la dejaba prendida. Abrió la puerta con cuidado. El espejo estaba completamente empañado, como si alguien acabara de darse una ducha con agua caliente. Pero nadie había usado el baño, y el espejo estaba helado al tacto. Daniela sintió cómo su respiración se entrecortaba. Con la mano temblorosa, limpió parte del vapor del espejo, y fue entonces cuando lo vio. En el vapor, dibujado con un dedo, o algo que parecía un dedo, había una palabra: mío. Daniela salió corriendo del baño, cerró la puerta con fuerza, pasó el resto de la noche en la sala, con todas las luces encendidas, sentada en el sofá con un cuchillo de cocina en las manos. Al día siguiente, llamó a su mejor amiga, Sofía.
Le contó todo. Sofía, siempre escéptica, le dijo que se quedara con ella esa noche para que pudiera descansar. Daniela aceptó, pero antes de irse, algo la hizo regresar al baño. Necesitaba verificar. Necesitaba saber si había sido real o solo un episodio de pánico. Abrió la puerta. El espejo estaba limpio, completamente limpio, como si nada hubiera pasado, pero en el lavabo había un mechón de cabello largo y oscuro. Daniela no tenía el cabello oscuro. Su cabello era castaño claro, casi rubio. Tomó una foto con su teléfono, salió del departamento y no regresó en 3 días. Cuando finalmente volvió, acompañada de Sofía y su hermano mayor, algo había cambiado en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más frío, como si el departamento mismo estuviera molesto por su ausencia. Sofía intentó tranquilizarla. Le dijo que todo estaba en su cabeza, que el estrés la estaba afectando. Incluso bromeó sobre fantasmas mientras revisaban las habitaciones. Pero esa noche, cuando los 3 intentaron dormir en la sala, Sofía dejó de reírse, porque ella también los escuchó, los pasos en el pasillo, y algo más, una voz, apenas un susurro, tan suave que costaba distinguir si era real o producto del silencio nocturno. Decía un nombre, Daniela, una y otra vez. El hermano de Sofía se levantó de inmediato, encendió todas las luces y les dijo que se fueran. Ahora, los 3 salieron del departamento a las 4 de la madrugada. Daniela nunca volvió. Al día siguiente, desde la casa de sus padres, llamó al casero y le dijo que renunciaba al contrato. No le importaba perder el depósito. No le importaba nada. Solo quería estar lejos de ese lugar. El casero suspiró al teléfono, como si ya lo hubiera escuchado antes. Luego le dijo algo que Daniela jamás olvidará. La dueña anterior también se fue así, y la de antes de ella. Ese departamento nunca ha estado vacío, y nunca lo estará. Daniela colgó, bloqueó el número, intentó olvidar. Pero hay noches en las que desde su nueva habitación en casa de sus padres, todavía escucha algo. Pasos suaves, lentos, deliberados, como si algo la hubiera seguido, como si lo que habitaba ese departamento no quisiera dejarla ir. Porque para eso, lo que fuera que estuviera ahí, Daniela le pertenecía. Y lo que es suyo no se comparte. Pero si crees que la experiencia de Daniela fue aterradora, espérate a escuchar lo que le ocurrió a Marcos. Porque lo que él descubrió en el sótano de su casa familiar no solo lo marcó de por vida, lo cambió para siempre. Marcos creció en una casa antigua en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Era una de esas construcciones que han visto pasar generaciones. Muros gruesos de adobe, techos altos, pisos de mosaico desgastado por décadas de pasos. La casa había pertenecido a su abuelo, luego a su padre, y ahora Marcos, a sus 32 años, vivía ahí con su esposa Elena y su hija de 5 años, Camila. La casa tenía 3 niveles: la planta baja donde estaban la cocina y la sala, el primer piso con las habitaciones y el sótano. Ese maldito sótano. Marcos lo conocía desde niño. Su padre siempre le había dicho que no bajara, que era peligroso, que las escaleras estaban viejas y podía caerse, que había ratas y humedad. Excusas normales que un padre da a un hijo curioso. Pero había algo más en la voz de su padre cuando hablaba del sótano, algo que Marcos nunca supo identificar hasta que fue demasiado tarde. Miedo. Durante años, Marcos respetó esa regla. Incluso cuando heredó la casa tras la muerte de su padre, mantuvo la puerta del sótano cerrada con llave. Ni siquiera Elena había bajado. No había necesidad. Hasta que una tarde de agosto, Camila perdió su pelota favorita. La pelota rodó por el pasillo, rebotó en la pared
y por alguna razón que Marcos jamás entendió, la puerta del sótano estaba entreabierta. La pelota cayó por las escaleras hacia la oscuridad. Camila comenzó a llorar. Era su pelota favorita, la que su abuelo le había regalado antes de morir. Elena miró a Marcos con esa expresión que decía: «Tú puedes arreglar esto». Marcos suspiró, tomó su linterna y abrió completamente la puerta. El aire que salió del sótano era diferente, más frío, más pesado, como si hubiera estado atrapado ahí durante décadas sin moverse. Bajó las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo su peso. La luz de su linterna apenas penetraba la oscuridad densa que llenaba el lugar. El sótano era más grande de lo que recordaba, o quizás la oscuridad lo hacía parecer interminable. Encontró la pelota cerca del último escalón. La recogió rápidamente, listo para subir y olvidar que ese lugar existía. Pero entonces su linterna iluminó algo en la pared del fondo. Marcas, arañazos profundos en el concreto, como si alguien o algo hubiera intentado salir durante mucho tiempo. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó lentamente, sin saber por qué lo hacía, sin poder evitarlo. Las marcas formaban un patrón extraño. No eran aleatorias. Había intención en ellas. Y entonces vio las palabras, grabadas con desesperación en la pared, apenas legibles. Estaban escritas 3 palabras que helaron su sangre: «No me dejen». Marcos salió corriendo del sótano. Cerró la puerta con fuerza. Pasó el seguro 2 veces y le dio la pelota a Camila sin decir una palabra. Elena notó su expresión. Le preguntó qué había pasado. Marcos mintió. Dijo que no era nada, solo polvo y humedad. Nada importante. Pero esa noche no pudo dormir, porque mientras estaba acostado en la oscuridad de su habitación, escuchó algo que venía desde abajo. Un rasguño, lento, constante, metódico, como si alguien estuviera arañando la puerta del sótano desde adentro. Los días siguientes fueron una pesadilla. Marcos intentó convencerse de que eran las tuberías, o roedores, o la madera vieja expandiéndose con el calor. Pero cada noche el sonido regresaba, y cada noche era más fuerte. Elena comenzó a escucharlo también. Al principio no dijo nada, pero una madrugada, mientras ambos yacían despiertos en la cama, ella finalmente habló. «Hay algo en el sótano». No era una pregunta, era una confirmación. Marcos sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, llamó a su tío Ernesto, el hermano menor de su padre. Le contó sobre los sonidos, sobre las marcas en la pared, sobre todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, su tío habló con una voz que Marcos nunca le había escuchado. «Tu padre me hizo prometer que nunca te lo diría». Lo que su tío le reveló esa tarde cambió todo. 50 años atrás, cuando el abuelo de Marcos vivía en esa casa, algo terrible había sucedido. La hermana menor del abuelo, una mujer llamada Lucía, había sufrido una enfermedad mental severa. En aquella época, las familias no llevaban a sus enfermos a instituciones. Los escondían, los encerraban, los olvidaban. El abuelo de Marcos había encerrado a Lucía en el sótano durante años. Nadie hablaba de ella, nadie la visitaba. Le bajaban comida una vez al día y el resto del tiempo permanecía sola en la oscuridad, hasta que un día dejaron de bajarle comida y nadie volvió a abrir esa puerta hasta ahora. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su tío le dijo que su padre siempre había sabido, que por eso nunca quiso que nadie bajara, que por eso nunca habló del sótano, porque sabía lo que había ahí abajo, o lo que quedaba de ella. Esa noche, Marcos tomó una decisión. Esperó a que Elena y Camila se durmieran.
Tomó su linterna más potente, un martillo y una palanca. Bajó al sótano por segunda vez en su vida, y esta vez no se detuvo hasta llegar a la pared del fondo, la pared donde estaban las marcas, donde estaban las palabras. Comenzó a golpear el concreto con la palanca. No sabía qué estaba buscando, o tal vez sí lo sabía y no quería admitirlo. Después de 20 minutos de trabajo, el concreto cedió. Detrás de la pared había un espacio hueco. Marcos iluminó con su linterna y lo vio. Un esqueleto acurrucado en posición fetal, ropa antigua hecha jirones, uñas rotas incrustadas en la pared de su prisión, y en el suelo, junto a los huesos, había algo más. Un diario. Marcos lo tomó con manos temblorosas. Las últimas páginas estaban escritas con letra cada vez más desesperada, cada vez menos legible. La última entrada decía simplemente: ya no escucho nada arriba. Creo que me olvidaron. Por favor, Dios, que alguien abra esta puerta. No quiero morir aquí sola. Marcos cerró el diario, y en ese momento, la linterna se apagó. En la oscuridad absoluta del sótano, escuchó algo que nunca podrá olvidar. Una respiración, justo detrás de él. Marcos encendió su teléfono con manos temblorosas. La luz iluminó el sótano vacío. No había nadie, pero en el polvo del suelo, junto a sus pies, había huellas. Huellas de pies descalzos, que no eran suyas. Marcos subió corriendo. Selló la puerta del sótano con tablas y clavos esa misma noche. 2 semanas después, vendió la casa. No le importó perder dinero. No le importó dejar los recuerdos. Solo quería sacar a su familia de ahí. Le dijeron a los nuevos dueños que el sótano tenía problemas estructurales y que no debían bajar. Marcos no sabe si le hicieron caso, y honestamente, prefiere no saberlo, porque cada vez que cierra los ojos, todavía puede sentir esa respiración en su nuca, y cada vez que camina en la oscuridad, siente que algo lo sigue, algo que estuvo encerrado durante décadas, algo que finalmente fue liberado, y que ahora no sabe cómo regresar. Pero si esto te ha perturbado, prepárate, porque la siguiente historia involucra algo mucho peor que un fantasma atrapado. Involucra una llamada telefónica que jamás debió contestarse y un mensaje del más allá que ningún ser vivo debería escuchar. Carolina vivía en Buenos Aires con su abuela Marta desde que tenía 8 años. Sus padres habían emigrado a España buscando mejores oportunidades, y aunque le enviaban dinero cada mes y la llamaban cada domingo, fue su abuela quien realmente la crió, quien la llevaba a la escuela, quien le preparaba té caliente cuando se sentía mal, quien le enseñó a cocinar y a bailar en la cocina mientras escuchaban la radio. Marta era todo para Carolina. Por eso, cuando su abuela murió de un infarto fulminante a los 74 años, el mundo de Carolina se derrumbó. Tenía 23 años cuando la enterró, y jamás imaginó que 3 semanas después recibiría una llamada de ella. Los primeros días después del funeral fueron horribles. Carolina se quedó sola en el departamento que había compartido con su abuela durante 15 años. Cada rincón le recordaba a ella. La taza de café en la mesa, las pantuflas junto a la cama, el tejido inconcluso en el sillón. Sus padres le sugirieron que se fuera a España con ellos, pero Carolina no podía abandonar ese lugar. Era lo único que le quedaba de su abuela. Una noche, mientras intentaba dormir en medio del silencio aplastante del departamento vacío, su teléfono sonó. Eran las 2:47 de la madrugada. Carolina miró la pantalla, molesta por la interrupción, y su corazón se detuvo. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no debería estar ahí. Abuela Marta. Carolina se quedó paralizada, mirando el teléfono vibrar en su mano. Su mente buscaba explicaciones racionales,
un error del sistema, alguien usando el viejo número de su abuela, una broma de mal gusto. Pero algo en su interior le decía que contestara. Con la mano temblando, deslizó el dedo y llevó el teléfono a su oído. Silencio. No era el silencio de una llamada vacía, era otra cosa, un silencio denso, vivo, como si alguien estuviera al otro lado, respirando, esperando. ¿Hola? La voz de Carolina sonó frágil en la oscuridad de su habitación, y entonces lo escuchó, estática, una interferencia densa que subía y bajaba como una ola, y detrás de esa estática, apenas audible, algo más, una voz, su voz. Carolina. Era la voz de su abuela, inconfundible, esa voz que la había llamado para comer durante años, que le cantaba canciones viejas, que le decía mi amor cada vez que llegaba de la universidad. Carolina sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin control. «Abuela, ¿eres tú?» La estática aumentó. «Carolina, escúchame bien, mi amor». La voz sonaba lejana, como si viniera desde un lugar profundo, desde un lugar frío. «No puedes quedarte en el departamento». Carolina sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo ahí, algo que yo mantenía lejos, pero ahora que no estoy, va a venir por ti. La línea comenzó a crepitar con más fuerza. «Abuela, no entiendo. ¿De qué estás hablando? No te quedes sola en la noche. No abras la puerta del desván. Y por favor, mi amor, no». La llamada se cortó. Carolina se quedó sentada en su cama, con el teléfono aún en la oreja, escuchando el pitido de la línea muerta. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Revisó el registro de llamadas. Ahí estaba, una llamada recibida de abuela Marta, con duración de 1 minuto y 32 segundos. Pero eso era imposible. El número de su abuela había sido dado de baja 2 días después de su muerte. Carolina misma había ido a la compañía telefónica a cancelar el servicio. Intentó devolver la llamada. Un mensaje grabado le informó que el número no existía. Carolina no durmió el resto de esa noche. Se quedó sentada en la sala con todas las luces encendidas, mirando fijamente la puerta del desván en el techo del pasillo. Esa puerta que nunca había sido abierta en los 15 años que vivió ahí. Esa puerta que su abuela siempre le decía que no tocara. «Es solo basura vieja, mi amor. No hay nada interesante ahí arriba». Pero ahora Carolina comprendía que no era basura lo que su abuela escondía. Era otra cosa. Al día siguiente, llamó a su prima Lucía. Le contó todo. La llamada, la voz, la advertencia. Lucía, siempre práctica, le dijo que era su dolor jugándole una mala pasada, que estaba en shock por la muerte reciente, que necesitaba descansar, pero accedió a quedarse con ella esa noche. Las dos durmieron en la sala, o al menos lo intentaron. A las 2:47 de la madrugada, el teléfono de Carolina volvió a sonar. «Abuela Marta». Esta vez Lucía también lo vio. Los ojos de ambas se encontraron en la penumbra de la sala. Carolina contestó. Esta vez la voz de su abuela sonaba diferente, más urgente, más desesperada. «Carolina, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué sigues ahí?» «Abuela, no sé qué hacer. No entiendo qué está pasando». «Sal de ahí, ahora. No esperes hasta mañana». «Pero está en el desván, Carolina. Lo encerré ahí hace 30 años, pero la cerradura ya no aguanta. Puedo sentirlo. Está despertando. Y sabe que ya no estoy para protegerte». «¿Qué es? ¿Qué encerraste ahí?» Un silencio largo, demasiado largo. «Algo que tu abuelo trajo del norte, algo que nunca debió entrar a esta casa, algo que...» Un ruido interrumpió la llamada.
No venía del teléfono, venía del desván, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al piso de madera. Carolina y Lucía miraron hacia el pasillo. La puerta del desván, esa puerta que había permanecido cerrada durante décadas, se estaba moviendo, lentamente, como si algo la empujara desde adentro. La voz de la abuela gritó desde el teléfono: «¡Salgan ahora!». No esperaron más. Carolina y Lucía salieron corriendo del departamento en pijama. Bajaron las escaleras del edificio sin mirar atrás. No pararon hasta llegar a la calle. Desde la acera, miraron hacia la ventana del departamento en el tercer piso. Las luces que habían dejado encendidas se apagaron todas al mismo tiempo. Y por un segundo, solo un segundo, vieron una silueta en la ventana. Algo alto, algo delgado, algo que no debería existir. Carolina nunca volvió a ese departamento. Envió a un servicio de mudanzas a sacar sus cosas mientras ella esperaba en la calle. Les dio instrucciones específicas: no abrir el desván, no quedarse después de las 6 de la tarde, entrar, sacar las cajas y salir. Los empleados cumplieron, pero uno de ellos le comentó algo extraño al terminar. «Señorita, ¿usted tiene mascotas?». «No, ¿por qué?». «Es que escuchamos algo moviéndose en el techo, como si algo estuviera caminando por el desván. Pensamos que era un gato atrapado, pero cuando quisimos abrir para verificar, la puerta tenía candados soldados por dentro». Carolina no respondió. Simplemente tomó sus cosas y se fue. Ahora vive con su prima Lucía en otro barrio de Buenos Aires. Su teléfono nunca volvió a sonar a las 2:47 de la madrugada. Pero a veces, cuando está sola en la noche, siente que algo la observa desde las sombras, como si lo que estaba en ese desván hubiera encontrado la manera de seguirla. Como si su abuela, incluso desde el más allá, ya no pudiera protegerla, porque hay cosas que una vez liberadas, jamás regresan a su prisión. Pero si crees que esta historia es inquietante, espera a escuchar lo que le ocurrió a una familia en Texas, porque lo que encontraron en las grabaciones de su cámara de seguridad no solo los obligó a mudarse esa misma noche, los hizo cuestionar si alguna vez habían estado realmente solos en su propia casa. La familia Rodríguez vivía en una casa de 2 pisos en las afueras de Houston, Texas. Roberto y su esposa Amanda habían comprado la propiedad hacía 6 meses. Era perfecta para ellos y sus 2 hijos, Mateo de 7 años y Emma de 4. Jardín amplio, buena ubicación, cerca de las escuelas, todo lo que habían soñado. La casa era reciente, construida apenas 3 años atrás, sin historia oscura, sin muertes previas, sin razón alguna para sospechar que algo podría estar mal. Por eso, cuando decidieron instalar cámaras de seguridad, fue simplemente por precaución. Vivían en una zona tranquila, pero Amanda había leído demasiadas noticias sobre robos. Quería sentirse segura, especialmente cuando Roberto trabajaba turnos nocturnos en el hospital. Instalaron 4 cámaras, una en la entrada principal, una en el pasillo del segundo piso, una en la sala y una en el jardín trasero. Las cámaras tenían detector de movimiento y grababan automáticamente cuando algo se movía en su rango. También enviaban notificaciones al teléfono de Roberto. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Notificaciones cuando los niños corrían por el pasillo, cuando el gato saltaba del sofá, cuando Amanda llegaba del supermercado. Pero una noche de octubre, Roberto recibió una notificación diferente. Eran las 3:12 de la madrugada. Estaba en su turno en el hospital cuando su teléfono vibró. Movimiento detectado en pasillo del segundo piso. Roberto frunció el ceño. Todos deberían estar dormidos a esa hora. Abrió la aplicación de las cámaras. La imagen del pasillo apareció en su pantalla. Todo estaba oscuro. Solo la luz tenue de la noche entraba por la ventana al final del corredor.
No vio nada fuera de lo normal. Pensó que quizás Mateo se había levantado para ir al baño. Cerró la aplicación y continuó con su trabajo. Pero algo en su mente no lo dejaba tranquilo. 20 minutos después, volvió a revisar las grabaciones. Esta vez retrocedió hasta el momento exacto en que se activó el detector de movimiento, y lo que vio lo dejó helado. En la grabación, el pasillo estaba vacío y oscuro, pero entonces algo comenzó a aparecer en el fondo del corredor. Una sombra. No era la sombra de algo que bloqueaba la luz. Era diferente. Era una sombra que existía por sí misma, alta, delgada, completamente negra. Se movía lentamente por el pasillo, como si flotara a centímetros del suelo. Roberto sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba la pantalla de su teléfono. La sombra se detuvo frente a la puerta de la habitación de Emma. Se quedó ahí, inmóvil, durante casi un minuto completo, y entonces, lentamente, se deslizó dentro de la habitación. Roberto llamó a Amanda inmediatamente. Ella contestó con voz somnolienta. «¿Roberto? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Amanda, necesito que vayas a la habitación de Emma. Ahora». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Por favor, hazlo. Te lo explicaré después». Amanda, confundida pero alarmada por el tono de su esposo, se levantó y caminó por el pasillo hasta la habitación de su hija. Abrió la puerta. Emma estaba dormida en su cama, tranquila, respirando suavemente. Todo parecía normal. «Roberto está bien. Está dormida». Roberto respiró aliviado. ¿Hay algo extraño en la habitación? ¿Algo fuera de lugar? Amanda encendió la luz y revisó. «No, todo está normal. ¿Me vas a decir qué está pasando?» Roberto le explicó lo que había visto en las cámaras. Amanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Le pidió que le enviara el video. Lo vio 3 veces. No encontró explicación lógica. Decidieron que era un error del sistema, una falla de la cámara, algo relacionado con las sombras y la luz de la luna, porque la alternativa era demasiado aterradora para considerarla. Pero esa no fue la única vez. Las notificaciones continuaron, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, siempre la misma sombra, siempre moviéndose por el pasillo del segundo piso, y siempre deteniéndose frente a la puerta de Emma. Roberto y Amanda no sabían qué hacer. Le contaron a algunos amigos. Unos se rieron, otros les dijeron que cambiaran las cámaras. Nadie les creyó realmente, hasta que Emma comenzó a hablar de su amigo. Una tarde, mientras Amanda preparaba la cena, Emma llegó corriendo a la cocina. «Mamá, mi amigo dice que le gustas». Amanda sonrió sin prestar mucha atención. «¿Qué amigo, cariño?» «El señor alto que viene a visitarme en las noches». Amanda dejó de cortar las verduras. Se agachó frente a su hija. «Emma, ¿de qué estás hablando?» «El señor alto viene todas las noches. Se para junto a mi cama y me mira a dormir. Es muy callado. Nunca habla. Solo me mira». Amanda sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Desde cuándo viene este señor? Emma se encogió de hombros. «No sé, desde siempre». Esa noche Roberto no fue a trabajar. Se quedó en casa y decidió que si esa cosa aparecía de nuevo, él estaría despierto para enfrentarla. Instaló su laptop en el pasillo del segundo piso, con la transmisión en vivo de todas las cámaras. Se sentó en una silla, con las luces apagadas, esperando. Amanda estaba con los niños en la habitación principal, con la puerta cerrada con seguro. A las 3:07 de la madrugada, la cámara del pasillo detectó movimiento. Roberto miró la pantalla, y ahí estaba, la sombra emergiendo del final del corredor. Pero esta vez Roberto no la veía solo en una pantalla, la estaba viendo con sus propios ojos,
a menos de 5 metros de distancia. Era exactamente como en las grabaciones, alta, oscura, sin rasgos definidos, pero definitivamente con forma humana. Roberto intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. No era miedo, era otra cosa. Era como si algo lo mantuviera pegado a esa silla, como si una fuerza invisible lo inmovilizara. La sombra se deslizó lentamente por el pasillo. Pasó frente a Roberto, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de ella. Un frío que no era natural, un frío que penetraba hasta los huesos. La sombra se detuvo frente a la puerta de Emma. Roberto quería gritar, quería levantarse, quería proteger a su hija, pero no podía moverse. La sombra giró lentamente, y aunque no tenía rostro, Roberto supo que lo estaba mirando, directamente a él. Durante lo que pareció una eternidad, ambos se quedaron inmóviles. Y entonces, la sombra hizo algo que Roberto jamás olvidará. Levantó lo que parecía ser un brazo y señaló hacia él, no hacia la puerta de Emma, hacia él. En ese momento, Roberto pudo moverse de nuevo. Se levantó de un salto, corrió hacia la habitación principal y cerró la puerta con fuerza. Le contó a Amanda lo que había pasado. No esperaron hasta el amanecer. Despertaron a los niños, empacaron lo esencial y salieron de la casa a las 4 de la madrugada. Se fueron a un hotel. Al día siguiente, Roberto revisó las grabaciones de esa noche. La cámara había capturado todo. La sombra apareciendo. Él sentado en la silla, completamente inmóvil. La sombra acercándose a la puerta de Emma y luego girando hacia él. Pero había algo más en la grabación, algo que Roberto no había visto en ese momento. Cuando la sombra señaló hacia él, la cámara captó algo detrás de Roberto. Otra sombra, más pequeña, parada justo a su espalda. La familia Rodríguez nunca regresó a esa casa. Contrataron a una empresa de mudanzas para sacar sus cosas. Perdieron dinero, perdieron su hogar, pero no les importó, porque según Amanda, hay cosas peores que perder una casa, como descubrir que nunca estuviste solo en ella. Actualmente viven en un apartamento en el centro de Houston, sin cámaras de seguridad, porque después de lo que vieron, prefieren no saber qué sucede cuando creen que están solos. Pero esta no es la historia más perturbadora de esta noche, porque lo que le ocurrió a una niña de 9 años involucra algo que ningún padre quiere escuchar. Una amiga imaginaria que resultó no ser tan imaginaria después de todo. Valeria tenía 9 años cuando su familia se mudó a Guadalajara. Su padre había conseguido un trabajo mejor y decidieron empezar de nuevo en una ciudad más grande. Nueva escuela, nuevos vecinos, nueva casa. Para Valeria, eso significaba dejar atrás a sus amigas, su habitación favorita y todo lo que conocía. Los primeros meses fueron difíciles. Era tímida por naturaleza y le costaba hacer amigos. Pasaba la mayor parte del tiempo sola en su habitación, dibujando o jugando con sus muñecas. Sus padres, Laura y Javier, estaban preocupados por ella. Hasta que un día, Valeria llegó sonriendo de la escuela. Hoy hice una nueva amiga. Laura sintió un alivio enorme. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Sofía. Es muy linda. Me dijo que podemos jugar juntas todos los días. Laura sonrió. Finalmente su hija estaba adaptándose. Lo que no sabía era que Sofía nunca había ido a la escuela de Valeria. Las semanas siguientes, Valeria hablaba constantemente de Sofía. Sofía dice que le gustan mis dibujos. Sofía me enseñó un juego nuevo. Sofía dice que deberíamos ser mejores amigas para siempre. Laura estaba feliz de ver a su hija más animada, pero había algo extraño. Cada vez que le preguntaba sobre Sofía, sobre sus padres o su apellido para poder organizar una reunión, Valeria cambiaba el tema.
Sofía no puede salir mucho de su casa. ¿Por qué no? Porque está castigada desde hace mucho tiempo. Laura encontró la respuesta extraña, pero asumió que eran cosas de niños. Hasta que una noche escuchó a Valeria hablando en su habitación. Eran casi las 11 de la noche. Valeria debería estar dormida. Laura se acercó a la puerta y escuchó. Su hija estaba conversando con alguien, pero no era un monólogo. Era una conversación real, con pausas, como si alguien le respondiera. Laura abrió la puerta. Valeria estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, hablando hacia la esquina oscura de su habitación. «Valeria, ¿con quién hablas?». Su hija se volteó rápidamente, con expresión de sorpresa. «Con Sofía, mamá. Está aquí». Laura miró hacia la esquina. No había nadie. «Cariño, no hay nadie ahí». «Sí hay. Sofía está sentada junto al armario. ¿No la ves?». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. «Valeria, es muy tarde. Es hora de dormir. Sofía puede venir otro día. ¿De acuerdo?». Valeria miró hacia la esquina vacía, como si esperara una respuesta. Luego asintió. «Está bien. Sofía dice que puede quedarse un rato más, pero que mañana regresa». Laura salió de la habitación con una sensación incómoda instalada en el pecho. Le contó a Javier lo que había visto. Él le dijo que era normal, que muchos niños tienen amigos imaginarios, que era la forma de Valeria de lidiar con la mudanza y la soledad. Laura quiso creerle, pero las cosas comenzaron a empeorar. Valeria empezó a levantarse en medio de la noche. Laura y Javier la encontraban parada en el pasillo, en completa oscuridad, mirando hacia la nada. «¿Qué haces despierta, amor?». «Sofía me llamó. Quiere que juguemos». «Valeria, son las 3 de la madrugada. Vuelve a la cama». «Pero Sofía dice que es el mejor momento para jugar, cuando todos duermen». Los episodios se volvieron más frecuentes y más perturbadores. Una noche, Laura se despertó con sed y bajó a la cocina. Al pasar por la sala, vio a Valeria sentada en el sofá, en la oscuridad total, hablando con alguien. Pero esta vez su voz sonaba diferente, asustada. «No quiero hacerlo, Sofía. Mis papás se van a enojar». Silencio. «¿Pero por qué tengo que lastimar al gato? Él no te hizo nada». Laura encendió la luz de inmediato. «¿Qué está pasando aquí?». Valeria la miró con lágrimas en los ojos. «Sofía dice que si quiero seguir siendo su amiga, tengo que hacer lo que ella dice». «Pero yo no quiero, mamá». Laura se arrodilló frente a su hija. «Valeria, escúchame. Sofía no es real. Es tu imaginación. No tienes que hacer nada que ella te diga. Sí es real, mamá, y está enojada porque dijiste eso». «¿Dónde está ahora?». Valeria señaló detrás de su madre. «Está parada atrás de ti». Laura sintió que todos los vellos de su cuerpo se erizaban. Se volteó lentamente. No había nadie, pero por una fracción de segundo habría jurado sentir una presencia, algo frío, algo que no debería estar ahí. Al día siguiente, Laura tomó una decisión. Llevó a Valeria con una psicóloga infantil. Le explicó todo: los episodios nocturnos, las conversaciones, la amiga imaginaria que estaba volviéndose cada vez más oscura. La psicóloga habló con Valeria durante 1 hora a solas. Cuando salió, su expresión había cambiado. Le pidió a Laura que pasara a su consultorio. «Señora, voy a ser directa con usted. Esto va más allá de mi área. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la casa donde viven». Laura quedó confundida. «¿La casa? ¿Qué tiene que ver?». Su hija me describió a Sofía con detalles muy específicos y me contó algo inquietante. La psicóloga respiró profundo antes de continuar. Valeria dice que Sofía le contó cómo murió.
El corazón de Laura se detuvo. ¿Cómo murió? Según su hija, Sofía vivía en esa misma casa hace muchos años. Tenía 9 años, la misma edad de Valeria. Una noche, su padre llegó borracho y hubo una discusión terrible con su madre. Sofía intentó intervenir. La psicóloga hizo una pausa. Su padre la empujó. Ella cayó por las escaleras y murió en el acto. Valeria dice que Sofía le mostró exactamente dónde cayó. Al pie de las escaleras del pasillo, donde ustedes tienen ahora una alfombra. Laura sintió que la habitación daba vueltas. Eso es imposible. La casa es nueva. Se construyó hace apenas 5 años. ¿Está completamente segura de eso? Laura no respondió, porque de pronto recordó algo que el agente inmobiliario había mencionado cuando compraron la casa. Esta propiedad es una reconstrucción. La casa original fue demolida. Esa noche, Laura y Javier investigaron. Encontraron registros antiguos del terreno. Y ahí estaba, 40 años atrás, en ese mismo lugar, había habido otra casa. Y en esa casa había vivido una familia. Los registros policiales mostraban un incidente doméstico que terminó en tragedia. Una niña de 9 años llamada Sofía había muerto tras caer por las escaleras. Su padre fue arrestado. Su madre se mudó poco después. La casa quedó abandonada durante años hasta que fue demolida. Laura sintió que no podía respirar. Le mostró los documentos a Javier. También encontró una fotografía vieja en un archivo de periódico. Era una foto escolar, de una niña de 9 años, de cabello oscuro, con un vestido azul, exactamente como Valeria había descrito a Sofía. Esa misma noche empacaron las cosas esenciales y se fueron a casa de los padres de Laura. Al día siguiente, pusieron la casa en venta. No les importó perder dinero. No les importó nada excepto alejar a Valeria de ese lugar. Valeria nunca volvió a mencionar a Sofía. Pero hubo algo extraño el día que se mudaron definitivamente. Mientras los trabajadores de la mudanza sacaban los muebles, Valeria se quedó parada en la entrada, mirando hacia el interior vacío de la casa. Laura le preguntó qué estaba viendo. Valeria respondió con voz tranquila, casi indiferente. Sofía está triste porque me voy. Dice que va a esperar a que otra niña venga a vivir aquí. Laura tomó la mano de su hija y la alejó rápidamente de ahí. Nunca supieron quién compró la casa finalmente, y honestamente prefieren no saberlo, porque hay algunas amistades que ningún niño debería tener, y hay algunos juegos a los que nunca se debería jugar. Pero si estas 5 historias te han perturbado, prepárate, porque la última historia de esta noche es la más oscura de todas. Involucra un espejo, una casa abandonada y un ritual que nunca debió realizarse, porque lo que 3 adolescentes invocaron esa noche sigue buscándolos hasta el día de hoy. Esta es la historia de 3 amigos que cometieron un error del que nunca podrán escapar. Andrés, Camila y Diego tenían 17 años cuando decidieron explorar la casa abandonada en las afueras de Rosario, Argentina. Era octubre, noche de Halloween, y como muchos adolescentes, querían vivir una aventura, algo que pudieran recordar, algo que les diera una historia que contar. Encontraron mucho más que eso. La casa llevaba abandonada más de 20 años. Según los rumores del pueblo, había pertenecido a una mujer que practicaba espiritismo. La llamaban la medium. Decían que hacía sesiones para comunicarse con los muertos, que la gente venía de lejos para hablar con sus seres queridos fallecidos, hasta que una noche algo salió terriblemente mal. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Algunos decían que invocó algo que no pudo controlar, otros que abrió una puerta que nunca debió abrirse. Lo único cierto era que la encontraron muerta en su sala, sola, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Y desde entonces,
Nadie había vuelto a vivir en esa casa. Andrés, Camila y Diego no creían en esas historias. Para ellos eran solo leyendas urbanas, cuentos para asustar a los niños. Así que esa noche, armados con linternas y teléfonos celulares, forzaron la entrada trasera y se adentraron en la oscuridad de la casa. El interior era peor de lo que imaginaban. Muebles cubiertos de polvo, paredes con humedad, olor a abandono y descomposición. Pero había algo más, un silencio antinatural, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Exploraron la planta baja, la cocina, la sala, nada fuera de lo común, hasta que Diego encontró una puerta cerrada con llave bajo las escaleras. Tiene que haber algo importante ahí. Andrés forzó la cerradura con una palanca que encontró en el garaje. La puerta se abrió con un crujido. Del otro lado había una escalera que descendía hacia un sótano. El aire que subía desde abajo era denso, frío, como si no hubiera circulado en décadas. Bajaron lentamente. El sótano era una habitación circular, sin ventanas, con las paredes pintadas de negro, y en el centro, cubierto con una sábana blanca, había algo grande. Camila se acercó y retiró la sábana. Era un espejo, enorme, de casi 2 metros de altura, con un marco tallado en madera oscura lleno de símbolos extraños. Pero lo más perturbador era el espejo en sí. No reflejaba correctamente. Cuando los tres se pararon frente a él, sus reflejos aparecían distorsionados, borrosos, como si estuvieran viendo a través de agua turbia. Esto es demasiado extraño. Vámonos. Camila tenía razón, pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Diego sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Esto va a quedar increíble en Instagram. Fue entonces cuando Andrés notó algo grabado en el marco del espejo. Palabras en latín y debajo una inscripción en español. 3 veces tu nombre, 3 veces tu sangre, y lo que buscas te encontrará. ¿Qué significa eso? Diego se rió. Es como Bloody Mary, un juego estúpido para asustar gente. No deberíamos jugar con esto. Pero era demasiado tarde. Diego, siempre el más atrevido, ya había sacado una navaja de su bolsillo. Hagámoslo, solo para probar que no pasa nada. Se hizo un pequeño corte en la palma de la mano y dejó que 3 gotas de sangre cayeran frente al espejo. Luego dijo su nombre 3 veces. Diego, Diego, Diego. Nada pasó. Diego sonrió triunfante. ¿Ven? Puras tonterías. Pero Camila no estaba sonriendo. Estaba mirando fijamente el espejo. Chicos, el reflejo de Diego. Los 3 miraron. En el espejo, el reflejo de Diego estaba ahí, pero algo estaba mal. El reflejo no se estaba moviendo. Diego levantó su mano. El reflejo permaneció inmóvil. Diego dio un paso atrás. El reflejo no se movió. Y entonces, lentamente, el reflejo sonrió. Una sonrisa que Diego no estaba haciendo. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado imposible. Salgamos de aquí, ahora. Corrieron escaleras arriba, atravesaron la casa, salieron por la puerta principal. No pararon hasta llegar al auto de Andrés. Respiraban agitadamente, con el corazón latiéndoles en el pecho. ¿Qué mierda fue eso? Ninguno tenía respuesta. Condujeron de regreso al pueblo en silencio. Dejaron a Diego en su casa primero. Él intentó actuar como si no hubiera pasado nada, pero sus manos todavía temblaban cuando se bajó del auto. Nos vemos mañana. Pero al día siguiente, Diego no apareció. No respondía mensajes. No contestaba llamadas. Andrés y Camila fueron a su casa. La madre de Diego les abrió, con expresión preocupada. Ustedes saben qué le pasa a Diego. Lleva todo el día encerrado en su habitación. Dice que hay alguien más ahí adentro con él,
pero cada vez que abro la puerta, está solo. Andrés y Camila subieron las escaleras corriendo. Golpearon la puerta de la habitación de Diego. «Diego, abre, somos nosotros». Silencio. Luego, la voz de Diego, pero sonaba extraña, distante. «No pueden entrar. Él no quiere que entren». «¿Quién?» «Yo». La puerta se abrió lentamente. Diego estaba parado en medio de su habitación, pero no los estaba mirando. Estaba mirando al espejo de su armario, y en el reflejo había alguien más, una figura oscura, parada justo detrás de Diego. Pero cuando Andrés y Camila miraron directamente a Diego, no había nadie detrás de él, solo en el reflejo. «Diego, tienes que salir de aquí». «No puedo, él no me deja». «¿Quién?» Diego finalmente los miró, y sus ojos estaban vacíos, como si algo hubiera sido arrancado de su interior. «El que llamé, el que invoqué, ahora vive en mi reflejo, y cada vez que me miro en cualquier espejo, ventana o pantalla, está ahí, observándome, esperando». ¿Esperando qué? ¿A que baje la guardia? ¿A que me duerma? Para poder cambiar de lugar conmigo. Camila sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Qué podemos hacer? Diego sonrió, pero no era su sonrisa. Era la misma sonrisa imposible que habían visto en el espejo de la casa abandonada. «Nada, porque ustedes también lo hicieron». Andrés negó con la cabeza. «Nosotros no hicimos nada, no dijimos nuestros nombres, no pusimos nuestra sangre. No tuvieron que hacerlo, estaban ahí, fueron testigos, y eso es suficiente». Esa noche, Andrés rompió todos los espejos de su casa, cubrió las ventanas, apagó todas las pantallas, pero no sirvió de nada, porque cuando cerró los ojos para dormir, lo vio, su propio reflejo, parado al pie de su cama, mirándolo con esa sonrisa imposible, y supo que era solo cuestión de tiempo. Camila dejó de salir de su casa, evitaba cualquier superficie reflectante, pero era imposible escapar por completo. Los vidrios de los autos, los charcos en la calle, la pantalla de su teléfono cuando se apagaba, siempre estaba ahí, esperando. Intentaron volver a la casa abandonada. Pensaron que quizás podrían revertir lo que habían hecho, pero cuando llegaron, la casa había sido demolida. Solo quedaban escombros y tierra removida. El espejo había desaparecido, y lo que fuera que estuviera dentro, ahora estaba libre. Han pasado 2 años desde esa noche. Diego vive medicado, diagnosticado con esquizofrenia severa. Está internado en una institución psiquiátrica. Pero Andrés y Camila saben la verdad. No está loco. Solo está atrapado en una batalla que nadie más puede ver. Una batalla contra su propio reflejo. Andrés todavía me escribe de vez en cuando. Fue él quien me envió esta historia. En su último mensaje me dijo algo que me quitó el sueño. «Miguel, cada día me parezco menos a mí mismo, y mi reflejo cada día se parece más. Sé que pronto no podré distinguir quién es quién, y cuando eso pase, ya no seré yo quien esté de este lado del espejo. No he vuelto a saber de él desde hace 3 meses, y honestamente, tengo miedo de preguntar, porque hay cosas que una vez invocadas, nunca se van. Hay puertas que una vez abiertas, jamás se cierran, y hay reflejos que no deberían mirarse. Porque cuando miras demasiado tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti, y eventualmente se cansa de solo mirar». Un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es César, soy de Perú, y quiero contarles una experiencia que viví hace muchos años. Una experiencia que marcó una etapa de mi vida, y que hasta hoy sigue presente cada vez que la recuerdo. No es algo que escuché, no es algo que me contaron,
es algo que viví. Yo vivía en provincia, en un lugar tranquilo. Terminé el colegio a los 16 años. Quería estudiar música. Por estudios tuve que viajar a una ciudad grande, al norte del Perú, en Chiclayo. En ese tiempo quedaba a unas 6 horas de donde vivía. Dejar mi pueblo no fue fácil, pero estaba motivado, emocionado. Me quedé en casa de mis tíos. Ahí vivían mi tía Raquel, mi tío Lucas, quien viajaba mucho por trabajo, y mis primos, Celina, que me llevaba 2 años, y Dani, mi primo mayor, 7 años más que yo, quien fue pues el primero en enseñarme la ciudad. Todos me recibieron bien. Había risas, había movimiento, había vida. Yo estaba emocionado. Era una ciudad grande. Quería conocerla, recorrerla, descubrir lugares nuevos, música, gente. Todo parecía perfecto. Y llegó la noche. Me asignaron el cuarto de atrás de la casa. No era feo, no estaba en mal estado, pero tenía algo distinto. Estaba más alejado del resto, más silencioso, como si estuviera separado del ritmo normal de la casa, como si fuera un espacio aparte. Al inicio no le di importancia. Las primeras noches dormí bien, hasta que sin aviso, la noche empezó a cambiar. Empecé a tener sueños extraños de la nada. Al inicio soñaba que les pasaban cosas feas a mis familiares, a los que había dejado en mi pueblo. Soñaba que enfermaban, que sufrían, que algo malo les ocurría, y yo no podía llegar. Me despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, empapado en sudor. En ese tiempo los llamaba por teléfono inmediatamente. Escuchaba sus voces. Gracias a Dios, todos estaban bien. Eso me tranquilizaba, pero la sensación no se iba del todo. Me quedaba algo extraño dentro, como una inquietud que no sabía explicar. Aún así, seguí con mi vida normal. Íbamos al campo con mis primos, íbamos de pesca. A veces nos quedábamos todo el día fuera de casa. El aire era distinto, el ambiente cambiaba. Me sentía mejor, reíamos, conversábamos, la pasábamos genial, pero siempre llegaba el momento de volver, y cada vez que regresaba, tenía que entrar al cuarto de atrás, y fue entonces cuando ocurrió la primera pesadilla, la pesadilla del cementerio. Soñé que caminaba solo por un cementerio antiguo. No era un cementerio moderno, era viejo, abandonado. Las lápidas estaban gastadas por el tiempo. Muchas apenas se podían leer. Había cruces torcidas, rejas oxidadas y un aire denso, pesado. No se escuchaba nada, ni viento, ni pájaros, solo silencio. Caminé sin saber por qué, como si algo me guiara, hasta que me detuve frente a una lápida diferente. Tenía un espejo incrustado. Me acerqué lentamente y miré mi reflejo. Mi rostro empezó a romperse, a caerse en pedazos, como si no fuera real, como si mi cara fuera una máscara desmoronándose. Sentí un terror profundo. No pude moverme. Desperté de golpe, empapado en sudor. No le conté a nadie. Pensé que era solo un mal sueño, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Tiempo después ocurrió lo peor. Una noche me quedé dormido practicando guitarra. Soñé que despertaba, pero seguía en el mismo cuarto. Todo estaba igual, demasiado igual. Entonces noté algo extraño. En el suelo y en la pared había piedras brillantes, como si brillaran con luz propia, y comencé a escuchar música de piano. Venía de un pasadizo que en la realidad no existía. La música era de Mozart, hermosa, pero inquietante. Avancé lentamente y la vi. Era mi profesora de música, sentada frente a un piano negro. Al inicio parecía normal, tranquila, concentrada,
pero la música empezó a acelerarse. Cada nota era más rápida que la anterior. Ella comenzó a sacudirse, como si su cuerpo perdiera el control. Su rostro se fue acercando hacia mí, sin levantarse del piano, como si su cuello se estirara. De pronto giró los ojos. Solo se veían los blancos. Sus dedos se movían a una velocidad imposible. Las teclas sonaban como truenos. Entonces empezó a reírse. Una risa aguda, metálica, que no salía de una garganta humana. Cerré los ojos del miedo. Cuando los abrí, vi algo que me paralizó. Una cola enroscada en la silla, una lengua bífida como de serpiente, 3 cuernos saliendo de su cabeza. Se reía de mí, mirándome con esos ojos blancos. Sentí una punzada fuerte en la cabeza y la espalda. Mi cuerpo se adormeció por completo y entonces desperté, en shock, temblando, llorando. Nunca había soñado algo así. Me desperté preocupado, todavía con miedo. Bajé las gradas porque mi cuarto quedaba en el 2º piso. Me quedé pensativo y con miedo en la sala. Le conté esa pesadilla a mi prima Selena. Ella no se burló, no dudó, me creyó. Desde ese día no pude volver a dormir en ese cuarto. Tenía miedo de regresar. Entonces me quedé en la sala de la casa. Selena se quedaba conmigo hasta que me quedaba dormido. Recién entonces ella se iba a descansar. Así estuve un par de semanas tratando de conciliar el sueño, hasta que llegó mi primo Randall. Vino por vacaciones de verano. Los pasos en la azotea. Con Randall dormíamos en el mismo cuarto. Le conté todo. Al inicio no me creyó, hasta que comenzaron a sonar ruidos. Entre las 12 y la 1 de la madrugada se escuchaban pasos en la azotea. No eran golpes, no eran crujidos, eran pasos, como si niños corrieran. Una madrugada los pasos comenzaron otra vez. Vi una luz de linterna de mi primo Randall alumbrándome a la cara. Con voz baja me dijo: «César, César, ¿escuchas?» «Sí», le respondí. «¿Ahora me crees?» «Sí», me respondió. «Hay que avisar a Dani». Fuimos a despertarlo, y seguían los pasos, como pies descalzos corriendo sobre concreto. Él dijo: «¿Qué pasó?», con voz de sueño. Nosotros le respondimos: «Empezaron los pasos». Él dijo: «Voy a traer la escalera para ver qué pasa». Nosotros teníamos miedo, así que Dani fue primero en subir a la azotea, luego Randall, y luego yo. Lo extraño es que arriba no había nadie, solo un colchón viejo tirado en una esquina. Los pasos habían cesado, solo escuchábamos el viento, y Dani, de chiste, nos dijo: «El colchón está penando». Pero ninguno de nosotros se rió. Así pasaron rápidamente 2 meses. El verano terminó. Randall regresó a su pueblo. Llegó abril. Volví a quedarme solo en ese cuarto. Dormía con una radio pequeña hasta que se acababan las pilas. Cuando se apagaba, la noche se volvía interminable. En ese tiempo tenían a un perro siberiano frente al cuarto donde me quedaba. Un día abrí la cortina de la ventana y el perro me miraba fijamente, no a mí, detrás de mí, como si algo estuviera justo detrás de mí. Me asusté mucho, salté de miedo, y cada noche me preguntaba por qué sucedían estas cosas. Hasta me estaba acostumbrando. Pero no debería. Cansado, confundido y con miedo, hablé con mi tía Raquel. Le pregunté directamente qué había pasado en ese cuarto. Ella guardó silencio unos segundos y me contó la historia de Raúl. 3 años antes de que yo llegara, mi primo Raúl se quedaba en ese mismo cuarto. Raúl también había llegado por estudios, pero era muy distinto. Era fiestero, le gustaba tomar, salir, no dormía mucho. Mis tíos iban a la iglesia cada fin de semana y siempre lo invitaban.
Raúl se burlaba. Decía que no creía en Dios, que no creía en el diablo, que todo eso eran cuentos. Con el tiempo, esa burla creció, hasta que una noche decidió demostrar que nada de eso era real. Consiguió un tablero. No jugó con nadie. No fue una broma. Lo hizo solo, en ese cuarto. A la mañana siguiente no bajó a desayunar. Pasó una hora, luego otra. Subieron a buscarlo. Lo encontraron en un rincón del cuarto, pálido, en shock, con la mirada perdida. No comía, no hablaba. Así estuvo 2 días. Cuando finalmente dijo algo, solo alcanzó a decir que en la madrugada alguien le había jalado las sábanas mientras dormía. Nada más. Mis tíos se preocuparon. Pensaron en médicos, pero sentían que no era algo normal. Entonces llamaron a un pastor que se encargaba de bendecir el lugar y limpiar el susto, como lo dicen en mi pueblo. El pastor llegó de noche. Entró con una Biblia. Oró durante mucho tiempo. Bendijo el cuarto. Después de eso, Raúl se fue recuperando poco a poco, pero jamás volvió a dormir ahí. Nunca más. Mi tía también me contó algo más, que en la casa de al lado había ocurrido un asesinato años atrás, y que ella cree que Raúl, al jugar con ese tablero, atrajo algo que ya estaba marcado en ese lugar, algo que nunca se fue. Tiempo después, otros 3 sobrinos durmieron en ese cuarto. Al día siguiente, uno despertó en el suelo, otro en un rincón y el tercero debajo de la mesa. Ninguno recordaba cómo llegó ahí. Entonces comprendí que a pesar de que hayan bendecido el lugar, aún había algo ahí, algo que no se iba, algo que esperaba. Meses después, mis tíos vendieron la casa y yo tuve que mudarme. Con el tiempo, las pesadillas desaparecieron, pero los recuerdos no. Hoy, años después, cuando me reúno con mis primos, siempre recordamos ese cuarto y las anécdotas que vivimos ahí, porque hay lugares que no olvidan y cosas que no se van solo porque uno se va. Eso me ocurrió cuando tenía entre 16 y 17 años. Ahora, con 38 años, reunidos con nuestros sobrinos, primos e hijos, contamos estas cosas que vivimos, y eran reales, muy reales. Gracias, Noctaris, y querida audiencia. Y recuerden, algunos cuartos tienen memoria, y algunos recuerdos nunca mueren.